La tinta. Tintas, agujas, contracultura y arte. Todo lo relacionado al mundo del tatuaje, la modificación corporal, contracultura y arte. Hola, hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde se encuentran. Yo soy Nan, ese es un episodio más de esta quinta temporada de Malatinta. Me da un chingo de gusto poder presentar el día de hoy que nos vestimos de manteles largos con un gran maestro de la gran vieja escuela citadina de la Ciudad de México. Tenemos al maestro Joel Blanco el día de hoy, con quien vamos a platicar, y eso me hace sentirme muy contenta, banda, porque pues bueno, es bien interesante, como lo hemos hecho siempre en el programa, resaltar el trabajo de toda la gente, artista, tatuadora y gente que trabaja la piel, la modificación corporal y demás. Pero qué orgullo poder tener hoy a Joel Blanco y poderle dar un espacio importante en esa temporada. Y qué gusto tenerte aquí, Joel. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Platícanos, por favor, ¿quién es Joel Blanco? ¿Cuántos años lleva en este medio? Porque, digo, muchos te conocemos, como yo te lo he hecho de vista, muchos te han visto. Hay tanta gente en el medio, tanto joven, vieja, mediana, edad, demás. Yo sé que hay muchos que te conocen, pero también hay mucha gente que no te conoce. ¿Quién es Joel Blanco? ¿Cuántos años en este rubro? Bueno, mi nombre es Joel Blanco. Tengo ahorita, este año voy a cumplir 33 años de tatuador. Wow. De los cuales, pues prácticamente, pues a mí me tocó todo lo que se conoce como vieja escuela. Y vieja escuela, vamos a decirlo sin adornos, así como ahora se ve como muy merecedor de premios y todo, pero vieja escuela en la manera en la que era duro. No había material, no había opciones, estaba prohibido, aunque no estaba prohibido. Había que tatuar conforme a... Más bien, había que intentar tatuar conforme a lo que veíamos en otros lugares, en otras personas, o en la poca información que había alrededor, ¿no? Y esa fue la manera en la que pudimos empezar a desarrollar lo que creíamos o como creíamos que se hacían las cosas. Mis primeros 5 años tatuando prácticamente estuve solo en mi barrio, soy del barrio de la Colonia Patitlán, y yo desde el primer día que tuve la oportunidad de hacer un tatuaje en alguno de mis amigos, pues al final de cuentas tuve la oportunidad de tatuar a personas que no buscaban un tatuaje perfecto, sino un tatuaje de amigos, algo más que se hace con una cerveza o con un porro en la mano, ¿no? Sí, sí. No con una intención ni profesional ni nada, porque ni siquiera existía el concepto de tatuador profesional, ¿no? Mucho menos de estética. Mucho menos de estética, o sea, de hecho el valor era que la tinta no se te cayera cuando te bañabas, ¿no? Ni siquiera importaba que el dibujo quedara perfecto, solo que no se cayera cuando te bañaras. Estoy hablando de un tiempo en el que los tatuajes no podían ir en la cara, en el cuello o en las manos, porque iban a tener consecuencias muy fuertes. Entonces, pues como hace rato platicamos, normalmente la mayoría de las personas teníamos nuestro primer tatuaje muy bien guardado en la espalda, en el omóplato, que fue de los primeros lugares que casi todos tatuábamos, que nos permitía cubrirlo siempre, pero el día que querías que se viera porque estabas en un lugar en el que no te iba a causar conflicto, ya te podías poner una camiseta corta, ¿no? Pero digamos que a mí, por ejemplo, sí me tocó, cuando hice mi primer tatuaje en un brazo y se me ocurrió ir al tianguis del Chopo, en camiseta, el primer día que yo mostré mi primer tatuaje en el brazo, no oculto, me levantó la patrulla junto con otros 2 amigos, me quitaron mi equipo, con los guamazos, me fueron a botar al otro lado de la ciudad, bajo la amenaza de tú no puedes hacer esto, ¿no? Y ¿qué edad tenías más o menos cuando te sucedió? Yo empecé a tatuar a los 22 años, empecé a tatuarme a mí, o sea que a mí me hice mi primer tatuaje fue a los 16 años. De hecho, tuve que pasar por el conflicto clásico de es que eres menor de edad, pero en ese momento no había estudios en la Ciudad de México. Las únicas 2 posibilidades reales que había de tatuarte era el tianguis del Chopo o la Lagunilla. A menos que conocieras o supieras o fueras de ciertos barrios como La Morelos, como Iztapalapa, pues ya podías conocer a tatuadores underground que estaban en esos lugares, por ejemplo en Iztapalapa, pues, El Muerto,
Chavo, o sea, gente que estaba verdaderamente en el underground de ese tiempo. Gente que fue perseguida, que fue golpeada, que fue extorsionada por hacer un tatuaje, ¿no? O sea, por hacer el dibujo en la piel de otra persona. Y que de alguna manera tenemos un valor distinto de eso precisamente porque al ser clandestino, la importancia de la estética era menor, la importancia del valor de haberlo hecho era mayor. Yo creo que una de las anécdotas más chidas que puedo tener del barrio de Tepito, Laurelos, fue que en algún momento Socio, que paz descanse, hace muchísimos años fue el primer tatuador. Hay mucha gente que dice que Socio tatuaba muy feo, dices, pero el valor de Socio tenía que ver con lo que nos dejó a los tatuadores nuevos. Socio fue el primer tatuador que después de haber sido golpeado en muchas ocasiones, robado su equipo en muchas ocasiones, siempre se vio como un pelón cholo, pero en algún momento traía una greña que se tuvo que tumbar porque los judiciales tiene como 2 años que partió. Tiene 2 años ahorita, ¿no? Sí, tiene 2 o 3 años que partió Socio, ya siendo socio, ya siendo una institución en el tatuaje, y aún así siendo una persona que no tatuaba bonito, que tatuaba a personas que tienen un valor distinto en el tatuaje. Claro. Pero el valor histórico que yo le doy, por ejemplo, a Socio, y que todos tendríamos que agradecerle en este momento, tatuados y tatuadores, Socio fue la primera persona que se tomó la molestia, un día que le pagaron chido, de decir, hoy no me voy a gastar este dinero en otra cosa, hoy este dinero va directamente para pagarle a un abogado y que este abogado me diga, ¿en dónde dice en la Constitución mexicana que yo no puedo hacer eso? El abogado le dijo, no hay ningún lugar. Socio le dijo, ok, me lo puedes dar por escrito. Claro, para que no me estén llegando, claro, sí. Y Socio fue el primer portador de un documento oficial con sello oficial que decía que no podían detenerte, quitarte tu equipo o negarte la oportunidad de poder trabajar sobre la piel de otra persona, porque no existía una legislación o una regulación legal a partir de ello. Entonces, lo que todos le debemos a Socio es que nos dejaran de golpear y de robar y de extorsionar por hacer un tatuaje. Oye, qué interesante saberlo, porque te lo puedo apostar que mucha banda desconoce este tema, ¿no? O sea, la política... Hay una entrevista de Muerto sí, en la que Muerto habla, antes de que él tuviera el valor de pararse frente a los judiciales, que cada semana lo extorsionaban en el tianguis, que cada semana lo golpeaban o lo subían un rato a pasear, fue el primero, después de que Socio hizo eso, fue el primero poder decir, ¿sabes qué? No solamente no te voy a volver a dar dinero, no me vas a volver a golpear, mi equipo es mío, no tienes por qué robármelo y voy a tatuar a quien me dé la gana, que sea mayor de edad y que esté dando su consentimiento para hacerlo. Y a partir de ese momento, aunque todavía pasaron años en los que hubo un cierto grado de represión, a partir de ese momento, oficialmente, había un documento en algún lugar que nos amparaba a todos. Aunque no sé dónde habrá quedado, una vez que murió Socio, no sé quién se haya quedado con ese documento. Como acervo histórico. Sería interesante por ahí banda que... Si alguien sabe quién se lo quedó, sería muy interesante. Hay que poner una recompensa, estaría de lujo, porque como dices, como acervo, hijo, carajo. Hay muchas personas que ahorita, hace rato platicábamos, antes los tatuajes iban ocultos por causas de consecuencias. Ahorita normalmente las primeras tatuajes, mucha gente se los hace en las manos, en el cuello y en la cara, porque no tienen problema en que todo el mundo lo vea, así seas menor de edad y tus papás tengan permiso, o seas mayor de edad y tomes tus decisiones. Pero para poder llegar a ese punto de estética actual, se tuvieron que romper primero las barreras de la ley que nos impedía hacer eso, que en realidad no había una ley que nos impidiera, pero se inventaban eso. Sí, claro, para que no existiera, porque el prejuicio, que todavía hay un poco de prejuicio, pero el prejuicio era muy grande, ¿no? Que solamente las personas que estaban en la cárcel, o que habían estado en la cárcel, o drogadictas y bla, 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 eran las personas que portaban un tatuaje. Pero tal vez entonces, históricamente en ese momento, en los años 90, casi en todo Estados Unidos se permitía tatuar. O sea, si tú te brincabas la frontera y pasabas a Texas, puedes comprar equipo en algún estudio o algo así. Sin embargo, justo en ese momento fue muy famoso un tatuador llamado Jonathan Shaw, que fue el que hizo el movimiento del tatuaje en Nueva York, ciudad en la que estaba prohibido. Ahí sí estaba específicamente prohibido por la ley hacer tatuajes, portar tatuajes. Sí, por las bandas, ¿no? No, porque años antes de eso hubo un problema de una infección de hepatitis que fue muy famosa, que llegó desde la costa hasta la costa oeste de Estados Unidos, tomando en cuenta que Estados Unidos, la mitad de su territorio en realidad no tiene gente. A las autoridades de sanidad les llamó la atención porque esa
estuvo de este lado y hasta el otro lado de Estados Unidos. Cuando se hicieron las revisiones a los estudios de tatuajes, las agujas no tenían nada, las cintas no tenían nada, los guantes no tenían, ya se usaban guantes, los guantes no tenían nada. ¿De dónde salió la hepatitis? Y a partir de ahí pudimos entender, o se entendió a nivel de sanidad, que existe el concepto de contaminación cruzada, cosa que no se manejaba antes de ello. Claro. El solo hecho de agarrar con tus guantes el cajón donde están las cosas, o las cosas que tienes a tu alrededor, el teléfono, lo que sea, pasaba, y eso y que causó una epidemia de hepatitis que fue desde Nueva York hasta San Francisco. Claro. Entonces, en ciertos lugares pues no le dieron tanta importancia, trataron de regular, pero en Nueva York sí se prohibió. Y Jonathan Shaw mantuvo el tatuaje vivo en prácticamente la única ciudad que no solamente no era regulado, sino además sí estaba prohibido, ¿no? Y eso fue también en los 90, es decir, en ese momento Nueva York estaba a la altura de México. No está prohibido, si está prohibido, no lo sabemos, no sabemos dónde buscarlo en la ley. Pero para pronto no podías hacerlo. Pero no lo podías hacer y no te lo abiertamente. permitían hacer. Exactamente, tenía que ser como bajo el agua. Nos vamos a ir a un corte de banda. Y ya saben que, como es costumbre para las plataformas de música como Spotify, Amazon Music y demás, vamos a poner a Joel Blanco que nos recomienda una rola, una canción que haya marcado una época en ti interesante con respecto al tatuaje o a tu vida adentro como artista. Wow, agarrarlos en curva porque sí, una rola que tú digas, obviamente, no importa el género, no importa Obviamente las primeras personas que yo tuve la oportunidad de ver con tatuajes ni siquiera eran personas en la calle, estamos hablando de que yo nací en 1970, entonces las pocas personas que portaban tatuajes habían estado en reclusorios o en el ejército y no los mostraban en la calle. Entonces, cuando yo tenía como 8 o 9 años, llegó a mis manos el disco, Highway to Hell, de AC/DC, en el cual en la contraportada había una fotografía de Bon Scott, el cantante, en el que se veía una mancha. Okay. No sabíamos que era un tatuaje, ni siquiera sabíamos de qué era el dibujo, pero había una mancha que le daba una imagen que nos generaba curiosidad, que nos generaba qué era eso, ¿no? Sí. Entonces yo pondría Highway to Hell de AC/DC. Ya, vámonos con esta rola y regresamos, no se vayan, estamos en Malatina. Banda, estamos de regreso aquí en este episodio más de la quinta temporada de Malatinta Podcast. Y pues bueno, nos encontramos con el maestro Joel Blanco, que ahorita nos mandó con un rolonón y dándonos el contexto de por qué la rola. Yo quiero... Es muy difícil, banda, la neta, poder hacer esta entrevista con Joel, porque es impresionante la experiencia, las pláticas, llevamos platicando desde que llegó. Y desgraciadamente no podemos como poner toda esa plática que llevamos, pero sí invito a toda la banda para que siga a Joel, lo visite en su estudio y al último nos hablará de sus redes sociales, de dónde está ubicado, y que se puedan acercar a Joel por toda la experiencia que tiene. Me es difícil que en poco tiempo podamos plasmar y dar a conocer quién es él, pero bueno, platícanos un poco, Joel, de toda esta transición, porque obviamente como siendo vieja escuela que nos hablabas de lo difícil y duro que fue hacer tatuajes hace 30 años, ¿no? Y yo creo que la carrera ha sido como dura, fuerte, divertida, como no, también. Ha tenido sus cosas buenas y malas, porque digo, ya para que hayas durado tanto tiempo es un día que de plano te gustó, de plano le viste el lado positivo. ¿Cuál fue esa transición que tú has visto del antes a la hora? Yo sé que tienes muchísimas cosas que decir. Pues podemos hablar desde el punto de vista ético, desde el punto de vista técnico, sí, desde el punto de vista del equipo, el material y todo eso, y sí, todo es absolutamente diferente, ¿no? Yo tengo el privilegio de tener contacto con mucha gente de la vieja escuela, es decir, gente de mi edad y un poco más grande. Y yo una de las cosas que tal vez criticaría en esa vieja escuela es las cosas ya están dadas y hechas. Y yo he tenido el privilegio, trabajé cerca de 8 años en la zona de Roma Condesa, que es un lugar en el que ahorita ya es distinto, había mucho movimiento de tatuaje, pero sobre todo, podías trabajar en un estudio en el que hubiera personas de 50, 60 años y podías trabajar en otro estudio en el que hubiera personas de 20.
y yo tuve el privilegio de, después de trabajar varios años para Evolution, trabajar en un circuito de estudios, Ghetto Blaster, Rosa Negra, Cielo Rojo, Praxis, en los que todos los tatuadores pues, tenían 20, 25 años, ¿no? Y ya estaba todo dado y hecho, ¿no? Y yo veía, por ejemplo, cosas como, ahorita lo que hablábamos, ese peso de que si el tatuaje no es ultra perfecto, pues le estás haciendo mal y esto no está bien, ¿no? Y ese otro lado de la crítica a la vieja escuela, de que con que esté tatuado ya está bien, ¿no? Entonces, a mí lo que me hizo la oportunidad que yo tuve de poder valorar a las dos escuelas y estar en medio de ellas, es precisamente qué retomas de uno, qué te quedas de cada uno y qué de plano desechas de uno y otro. Yo de las escuelas actuales desecharía que en el nombre de la estética, muchos tatuajes carecen de un valor que antes se tenía. No necesariamente porque el tatuaje deba de tener un significado. El valor del el significado y el valor que ahora se maneja empezó en el año 2000-2002 con los programas de Miami Ink, todos esos. Porque para llenar un programa de 1 hora y hacer un tatuaje de este tamaño tienes que contar una historia o muy triste, es que algo le pasó a mi abuela y entonces estoy haciendo esto en el recuerdo. Y durante 1 hora están diciendo un montón de cosas para darle valor a un tatuaje de este tamaño, ¿no? Claro. Está bonito, está chido, lo que tú quieras. Sin embargo, eso hizo que un montón, si no es que la gran mayoría de las personas que se querían tatuar en los años 2000, entre el 2000 y el 2005 hasta 2010, decidieran no hacerlo porque no les significaba nada, no les tenía ningún valor, ¿no? Una de las cosas que a mí me parecen más hermosas de la vieja escuela es el concepto del flash. Es lo que más he tratado de trabajar, es lo que más he tratado de compartir. Y a la fecha la mayoría de los tatuadores, sobre todo de vieja escuela, con los que comparto un tiempo, son los que se dedican al flash. Porque el flash te da esa libertad, no como tatuador, sino consumidor del tatuaje, en el que puedes llegar tranquilamente y decir, me gusta y me lo quiero hacer solo porque me gusta. No me significa nada. Y tal vez en el hacerte ese tatuaje y ya portarlo a tu piel, el significado venga después, por el tiempo en el que te hiciste, por el significado, quién te lo hizo, qué pensabas en ese tiempo, qué problemas te atravesaban, qué beneficios te atravesaban. Y recordar un tiempo de tu vida a través de una gráfica de tu piel, me parece que tiene un valor mayor que recordar, que no deja de tener valor, que si mi abuelita le pasó esto y entonces tengo que contar una historia triste. Entonces, hace ratito te comentaba, muchas personas aquí en el barrio me dicen, es que si el tatuaje no lo ves o no tiene un valor, tu tatuaje se ve muy bonito, pero el mío significa esto. Y como el tuyo solo es bonito, entonces no significa nada. Y hay gente que hasta se siente mal por eso, o incluso hay gente que con eso agrede a otras personas. Tu tatuaje no tiene valor, ¿no? De hecho. Y yo lo que defiendo mucho del flash es que cuando una imagen te atrapa gráficamente, pues antes te podías comprar una camiseta, hoy tienes la opción de ponértelo en la piel. Claro. Y eso no demerita que esa imagen tenga un valor para ti, no solo en lo estético, sino en el tiempo en el que lo estás haciendo. Y contrario a esa estética antigua, hoy buscan cuál es el tatuaje más bonito para mostrarle a los demás. Si antes tu primer tatuaje iba en el omóplato porque no podías mostrarlo, hoy tu primer tatuaje va en el cuello porque todos deben de verlo. Claro. Y es una contraparte. Y el contraste del valor de eso es demasiado grande. Sí. Porque un error en un tatuaje en el cuello que todo el mundo va a ver, sobre todo si eres famoso o tienes un círculo social muy amplio, pues entonces va a hablar mal de ti, va a hablar mal de tu decisión y sobre todo va a hablar mal pestes y vas a tirar todo lo malo sobre el tatuador. Sin embargo, hay demasiadas razones para que se... Y funado ese tatuador ya. A partir de ese momento va a quedar quemado. Y eso no necesariamente lo hace un mal tatuador. Lo hace un tatuador que cometió una característica, que a veces no es un error, sino una característica en un determinado tiempo histórico. Pero si ese tiempo histórico lo pasas al presente, está culero, está feo, no es perfecto. Más bien son los tiempos que estamos viviendo, definitivamente. Y por ejemplo, hace rato te preguntaba, tú tienes un gusto particular por el tatuaje tradicional, que se ve bonito recién hecho, pero siempre se va a ver más bonito después de 5 o 10 años. Sí. Sin embargo, la estética en este momento va sobre el súper extra realismo, extra colores súper brillantes, que la neta, por más que le hagan, por más filtros que le pongan, dentro de 2 años no se van a ver así. Cuando te encuentres a esa persona a las 2 de la tarde en la calle, sin filtros, sin cámaras y sin luces, sin pomadas, ni nada de eso, ¿no? Entonces, siento que en este momento hay mucho tatuaje que estéticamente tiene un nivel muy alto, pero que carece de un valor
porque el significado fue pasado a la estética. Entonces, No estamos diferentes a las uñas de gel. Claro. Yo he visto personas que se ponen uñas con unos trabajos que dicen, güey, se te tomó 8 horas. Sí, es impresionante. sí. Pero tus uñas van a crecer y se van a caer. Claro. Entonces tu valor estético es efímero. Sí. Y los tatuajes más bonitos que vemos ahorita en muchos lugares, revistas y internet, son efímeros. Y esas personas no los van a querer dentro de unos años. Y prueba de eso es, ya no vamos a llamarlo moda, sino la necesidad actual que existe del famosísimo blackout. Que yo estoy viendo en contra de eso. Sí, totalmente. Respeto mucho sobre todo a las personas que se hacen el blackout sin tener tatuajes anteriores. Claro. Pero, por ejemplo, uno de los blackouts más famosos, hace rato platicamos de Flacone, uno de los blackouts más famosos entre los tatuadores mexicanos es el de Flaco. De hecho, a Flaco durante muchos años le diseñan Mickey Mouse, porque cuando se ponen los guantes para tatuar, antes que los guantes fueran de colores, los guantes se veía el guante blanco y el brazo negro como Mickey Mouse. Sí, claro. Y mucho tiempo le tiraron a Flaco como eso, ¿no? Y nada más daba risa. Ay, ¿cuántos años tiene que se lo hizo? 25. Cuando estamos hablando que el blackout todavía no existía ni por la mente de nadie. Y ahora, ¿ves la cantidad de personas que se dedican a blackout? Sí. O sea, no es de, bueno, hoy voy a hacer esto. No. Yo me dedico todos los días a hacer esto. Hay el vato más famoso, Hood, creo que es de Inglaterra. O sea, todos los días se dedica a llenar brazos enteros, cuerpos enteros. Sí. No, y estamos hablando que ya usan agujas de 50 y tantas mil agujas. 122, que hoy es el tope que se maneja ahorita, ¿no? Sí. Y que no todas las máquinas también te levantan, tienen la potencia para manejar ese calibre de aguja. Ahora, por ejemplo, dentro de la modernidad y la antigüedad, hasta que no entiendes una máquina vieja de bobinas, no vas a entender por qué tu pen no puede meter 122 agujas bien. Exacto. O sea, Guachimanga sí es como una plática tan interesante que le voy a poner pausa, Joel, para continuarla en el siguiente bloque. Mientras vamos a pedir a Joel que nos dé otra rola. Acuérdense que en YouTube no ponemos la rola por derechos de autor, pero sí para el programa de radio en las plataformas de música como Spotify, ahí igual Manatinta Podcast, y van a poder escuchar la rola que nos está recomendando Joel. Ok, yo pondría algo que hace un momento comentábamos. Después de lo de AC/DC, a mí me parece que una de las personas que más influyó a los tatuadores de vieja escuela, que actualmente seguimos en esto, fue precisamente Ozzy Osbourne. Yeah. Porque Ozzy Osbourne se dio el lujo de presentarse con sus tatuajes feos de las manos, hechos a mano por sus amigos o por él mismo, con una aguja, un palito, tinta, y sus tatuajes bonitos de ese tiempo, que eran los que traen el pecho. Entonces yo pondría Crazy Train. Ya, vámonos con esta que la banda, no se vayan, estamos en Malatita. ¿Cuántas personas te ha tocado ver que por cometer un error abandonan todo? Hay muchísimas personas. Entonces, a veces sí es chido tener la confianza de una persona, pues no sé si cercana o conocida, salud, que no tenga la valoración de que el tatuaje tiene que ser perfecto. Claro. Porque incluso perfecto nunca va a ser, ¿no? Así es, chido. Yo a muchos tatuadores, sobre todo a los más nuevos que se me han acercado, yo nunca he tenido un aprendiz en forma. Hay como 2 o 3 personas que en algún momento por los estudios en los que he trabajado se han sentido con confianza y se han acercado a mí. A todos les he recomendado siempre un libro que a mí me cambió muchas perspectivas, que es El trazo y el punto, o La línea y el punto sobre el trazo, de Kandinsky. A mí no me gusta la pintura de Kandinsky, me parece que no es algo que me mueva, pero me parece que el libro en particular plantea, te dice, ¿qué es un punto? ¿Qué es una línea? Entonces, normalmente nosotros, por nuestra capacidad visual, vemos que una línea es algo que va así recto. Sin embargo, si tus ojos fueran el doble de potentes y te acercaras más, verías que esa línea no es así, que es así. Ahora, si tuvieras un microscopio en tus ojos, te darías cuenta que esas líneas son muchos puntos separados, ¿no? Entonces, y por ejemplo, una vez con Dante, su chava se acababa de comprar un teléfono de los que tienen telescopio y microscopio. Okay. Si tú quieres de juguete, lo que sea, pero estábamos jugando en su estudio a ver nuestros tatuajes con el microscopio. Y a la hora que lo ves en el microscopio, ningún tatuaje tiene sentido. O sea, no hay una línea, no hay una forma. De hecho, solamente es una... De hecho, si algún día tienes chance, creo que la marca Expo, o los que tienen microscopio,
a la hora que lo Sí, ves, dicen no que muy tiene buenos sus sentido. tatuajes. No Esos tiene celulares. sentido. O sea, son manchas hacia arriba y hacia abajo. Entonces, a la hora que tu visión vuelve a tu punto normal de vista, pues tú vuelves a ver una línea. Y durante muchos años yo tenía la preocupación de, es que mi línea no es perfecta, mi línea no es perfecta. Oye, pero ya te quedó bien. No, mira, acércate más y mira aquí. Y eso era cuando no había dispositivos. Ahora que tu dispositivo, después de sacar una foto, te permite ampliar y ampliar y ampliar. Y ya le ves los mil errores Y le al ves un tatuador chingo de que errores. admiras y dices tú, güey, no. Pero a la hora que vas a ¿Qué ver eso pasó? sobre... ¿Ya? Que sí, Sí, ya se aventaron tu bloque. no sé. Pueden pagar toda la tecnología y todo lo que quieras, pero tú has visto el viaje de Will cuando va de viaje a China. No. Por un tatuador se dedica a huevo. Se junta con la banda de Luis Gale. Ah, ok. O sea, esos ejemplos personales Sí, bastante sí, tribales. sí, sí. Pues Wago es su compa de aquí, pues se lo llevó a China. Y llegando a China, pues su banda no es de los nuevos tatuadores, sino de las viejas con las de allá. Entonces, cuando llega Will a China, van a comprar un cepillo de dientes, una jeringas, agujas de Shakira, cosas así, y arman una máquina para que no se hagan la casa. Y tú ves los tatuajes que hace Will y dices, no le veo ninguna diferencia. Absolutamente ninguna. Y fue hecho con una máquina rotativa, como las que hace Tito Colombiano, Sí. con tinta china, con vaselina de la más barata, y ya. Y ya. Y el tatuaje se ve chingón. Sí. Entonces, sí hay cosas que te pueden funcionar, sí hay cosas que te pueden hacer tal vez sentir como más de confianza. Pero a la hora del resultado final de lo va a quedar en invierno. No. Sí, claro. Uy. Híjole, ya nos trajeron las poderosísimas amargas ricas, esas que hacen feliz el alma, ¿no? Llegan las pizzas. ¿Cortamos? Ok. Va, pues. Ahora sí le damos orden. Sí. Porque eso se va a Pues quedar. era peor. Se terminó grabando todo eso.